Una cosa que siempre, claro, que lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, pero que siempre lo comento con todos los editores, que es que al final el problema es que a vosotros os gusta hacer libros. No os gusta toda esa parte administrativa, todo ese peso que suele tener una editorial. Sí. ¿Tanto peso tiene una editorial que a veces no nos damos cuenta detrás, aparte de lo que es hacer libros? Hombre, me paso muchos fines de semana trabajando porque cuando puedo hacer los libros. O sea, en horario de oficina, yo normalmente estoy trabajando más en eso, ¿no? En aprobar facturas, aprobar presupuestos, coordinar cosas, ¿no? Coordinar los equipos externos, que no en corregir, traducir, maquetar a veces, o enviar contratos o leer libros, ¿no? O sea, porque al final la lectura de libros, que también es una parte muy importante del trabajo de editor, el estar siempre al día de lo que se está publicando o de las líneas que se parecen, requiere mucho tiempo, porque no todo lo que leemos se publica. Claro, nosotros leemos, yo qué sé, pero eso requiere tiempo, y no tienes tiempo porque estás eso, ¿no? Escribiendo al banco de que ha habido una retención de que no sé qué, buscando papeleos porque hay que presentar que has comprado una cosa de China, entonces hay que presentar las cosas de impuestos, porque, bueno, es una locura. Y sí, sí, o sea, lleva mucho, mucho tiempo. Claro, y luego, por ejemplo, antes la batalla a lo mejor no era tal, pero ahora en la situación actual, con el tema de que los precios están tan al límite, sobre todo con las imprentas, que estoy cansado de batallar esto con muchos aficionados, con el tema de que parece que solo en España pasa, pero lo comentaba el otro día en una entrevista con Busquets. En Francia es el primer año que han bajado la compra de cómics y hay mucha gente que dice que es por la subida de precios. O sea, y siempre se lo explico a la gente, si suben en Francia y suben en otros países, a lo mejor hay algo, no es una cosa que la gente haga por afición, ¿no? Pero te quita mucho más tiempo ahora el tener que batallar para conseguir precios más ajustados, para que todo vaya mucho más... Mira, hay otros, perdona, hay otros editoriales que sí que juegan mucho en la subasta de precios de impresión. Yo no. Yo confío en las imprentas que tengo. O sea, son imprentas que son de calidad, que normalmente entregan a tiempo. Son imprentas pequeñas y afincadas en España, que para mí eso es importante, es no deslocalizar la producción, porque entiendo que yo soy mucho de comercio de proximidad. Yo siempre intento comprar en tiendas pequeñas del barrio. Obviamente no puedo hacerlo tampoco, o sea, no puedo poner en peligro mi empresa dejando de vender en Amazon o tal, ¿no? Pero yo sí que a los lectores, por ejemplo, les recomiendo que compren en librería especializada antes que comprar en grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Y en el tema de la imprenta, para mí me pasa lo mismo. O sea, yo tengo dos, tres, cuatro imprentas. Normalmente son dos, una para manga, una para Comité Color, con las que confío mucho en el resultado, que ahí se ve, ¿no? El resultado que tenemos. Por lo tanto, y ellos ya me ajustan el precio. O sea, son imprentas con las que hemos... de hecho, el trabajar casi solo con ellas, lo que hace es que me bajen el precio. Cuando algún editor colega me dice, hostia, pásame el contacto del comercial de la imprenta, que le pido. Y me dice, hostia, es que me da un precio muy alto. Y lo comparo con los precios que tengo yo. Los míos son más bajos, pero claro, también porque hay una producción anual que para ellos soy un cliente importante. Entonces, por eso yo no busco Y ya, mucho. entiendo que ya no solo es un tema de importancia, también la confianza de decir que saben que a pesar de Sí, eres un cliente que les tienes fe. Entonces esa exacto. parte Y yo soy creo que es leal, o sea, soy de son esos intangibles que muchas veces empresarialmente no nos damos cuenta, pero que sí, son tan importantes en el día a día. sí, sí, sí. Y a veces, pues mira, hay cosas que yo qué sé, para el Salón del Manga, cuando hacemos algo de producción propia, claro, estás dibujándolo y este año me acuerdo, acabaron en noviembre uno de los mangas que sacábamos para el Salón del Manga y la imprenta lo imprimió en una semana, que normalmente nos piden un mes, también por una cuestión de organización, ¿no? Tampoco, no todo puede ser urgente. Y en cambio, claro, cuando hay algo urgente, sí que se volca en que nosotros tengamos el libro hecho. Entonces, Ujú. y luego sobre el tema de precios, vamos por los lados, ¿no? Yo creo que el tema del álbum europeo es un precio que ahora está
en un punto correcto, creo que tendría que ser un pelín más alto, creo que tendría que serlo por una cuestión de costes. O sea, no es una cuestión de, es que la gente no lo corrige, no sé qué. No, es el coste de imprenta es elevado, porque es un coste elevado, y ese producto en otras partes del mercado editorial sería más caro, ¿no? Cuando miras álbumes de fotografía de ese Ujú. número de páginas y de ese formato, acostumbra a ser un producto mucho más caro. Lo que pasa es que hay muchas veces que tenemos una batalla con el lector, no sé hasta qué punto vosotros lo veis, que se evalúa solo el peso. O sea, este cómic tiene 20 páginas y tiene que ser igual que este otro cómic que tenga 20 páginas. Da igual que el trabajo haya sido de un año o de 4 en él. Esa parte no es un Sí, hay una intangible. cosa que no se tiene en cuenta, sobre todo con grandes editoriales, Ujú, por una cuestión de producción propia y también de facilidad del trabajo de aprobación de los precios, de los presupuestos, se ponen a todos los libros el mismo precio, ¿no? Pasa también mucho con el manga. No es normal que un manga de nicho cueste igual que One Piece. ujú. O sea, y el lector tiene que ser consciente de ello. O sea, tú quieres un manga de, yo qué sé, recolectores de ostras en el mar Báltico y pues se lo comprarán 5 personas. Entonces, si tu gusto es tan refinado que vas a eso, tienes que ser consciente de que tienes que pagar más. Ujú. Porque lo compra muy poca gente. En cambio, One Piece o Dragon Ball o Naruto o Guardianes de la Noche o la que sea que esté Sí, de moda en sí, este momento. cualquiera de los, Entonces, luego lo lo que llamamos tienes, solo mainstream muchas veces al americano, pero es que eso es sí, sí, mainstream, es lo más mainstream que hay. claro. Entonces, lo que tiene que ver el lector es que lo que no es normal es que te cueste igual un cómic o sea, esto, One Piece que yo qué sé, Sí, que cualquier cómic que sabemos que son de nicho cualquier mucho cómic de más Arechi, ¿sabes? pequeño, O sea, o claro. que no es normal que te cueste igual el Capitán Atom que un cómic de Batman, aunque tengan el Ujú, mismo número de páginas. Porque es sí. que el público que va a comprar el cómic de Batman no es el mismo que va a comprar el cómic de Capitán Atom. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que la gente no ha cambiado el chip o no tiene un chip diferente a veces en el sentido de que al final tenemos el concepto de que las grandes, las majors, Marvel, un DC, venden un paquete completo en donde luego ellos dividen para intentar rentabilizar todo el gasto, pero aquí vamos tiro a tiro, vamos fuego a fuego. O sea, Sí, hace años que eso desapareció, lo de te vendo todo un catálogo, eso no existe. Entonces, eh, la batalla es tremenda, me imagino, porque el tener que pegarte por un título, el tener que pegarte por que esto te cuadre, este te compense con este otro, que a sí. veces no nos damos cuenta, Ahí, es... ahí es, eso es lo que más trabajo yo, digamos. El hecho de que, bueno, hay algunas cosas que van a pérdidas, Ujú. muchas continuaciones de series van a pérdidas siempre. O sea, Claro, pero entiendo que eso va a pérdidas económicas, pero hace que tu marca mejore en cuanto a lo que la gente piensa de que no les dejas tirados a la gente. exacto, Es pero una bueno, parte que es esencial. Sí. siempre hay un límite, ¿no? O sea, para mí el Ujú, límite está en vender menos de 200 ejemplares. ujú, Si vendes ujú. menos de 200 ejemplares, es que, bueno, prefiero enfadar a 200 personas. Bueno, claro. Ahí es que las personas a las que vas a enfadar no son muchas. Claro, entonces, porque es que realmente el perjuicio económico que se hace en la empresa es muy grande. ¿No? Pensar que en cada libro, el otro día estaba mirando, estaba actualizando estaba cerrando el marzo, ¿no? Y estaba actualizando las ventas. Claro, hay, Ujú. hay libros que son series que sabes que van a continuar y que sabes que cada vez que imprimas uno vas a perder 5.000 euros. O sea, vas a perderlos, o sea, no hay forma de recuperarlos. Igual pierdes más, igual pierdes menos, pero menos de 5.000 no vas a perder. O sea, O sea, al final el lector somos egoístas, en el sentido de que solo pensamos en nosotros, pero también y tenemos que pensar en ocasiones con lógica. O sea, bueno, el tener tenéis que ser, enfrente o sea, el lector tiene que ser egoísta. Al final, el lector lo que quiere es disfrutar sí, de. pero hay un egoísmo básico. Por ejemplo, yo a lo mejor quiero un caballo rosa y Claro, no significa que me vayan a vender un caballo rosa porque vayan a fabricar uno solo para mí. exacto. Tengo que pensar que voy a tener lo que el mercado permita que yo tenga. Y si no, pues me fastidiará mucho, pero tendré que entender que la otra parte lo que no puede hacer es perder 5.000 para vender 5.000 euros para vender a 200 personas puntuales o a menos. Sí, 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 exacto. Entonces, bueno, yo creo que también falta un poco de madurez en el mercado en ese sentido, ¿no? O sea, Mm. yo por eso soy muy, muy plano en la comunicación, ¿no? Con estas cosas, bueno, esto no da dinero, entonces dejamos de publicarlo, es que no hay.
No hay otra forma de decirlo, ¿no? Yo lo de, bueno, vamos a intentar, no sé qué, y que luego se quede. Yo qué sé, Paños me calientes pasa son al final. con Atalanta, por ejemplo. O sea, a mí Atalanta, pues de salida, es un cómic que a mí me flipa, de Atalanta de Chris, que Sí. es un autor que a mí me flipa, pero no vendió. Lo que pasa que en los 6 7 años que hace, desde que se publicó, sí que ha ido goteando y ha llegado a un punto que digo, venga, va, me puedo arriesgar a sacar el segundo. Entonces ahora va a salir el segundo, pues porque porque bueno, pues sí, porque ha dado la casualidad que ha ido vendiendo poco a poco. Ujú. Luego Lo hay que otras pasa es cosas, que sí. Yermo, por ejemplo, tiene un fondo de armario ya después de este tiempo de recorrido muy grande, Sí. y eso seguro que te pasa con más títulos. Títulos que han superado esa barrera, pero de los que vais teniendo en el fondo, y muchas veces no te da rabia que algo que tienes ahí, que tú sabes que a la gente le gustaría, por esta vorágine que tenemos en el mundo del cómic, en el que todo va como a 300 por hora, se vaya quedando y vayan goteando y digas, lo tengo ahí, me da una rabia cada vez que lo veo de que no haya un flujo con ello. Sí, bueno, me da rabia, por ejemplo, me da, a ver, o sea, el fondo de catálogo, yo como lector, o sea, yo eh, como lector no de cómics ya, sino de novela, yo Ujú, casi nunca compro novela. O sea, ujú, yo creo mucho eso de eco de la biblioteca es como un botiquín, ¿no? Que tú coges el ujú, libro en el momento que lo necesitas para sí, sanarte espiritualmente, ¿no? El libro o el cómic en este caso. Entonces yo compro cosas que me apetece, que yo siempre digo que te saltan de la estantería a la mano sin darte cuenta y te lo compras sí. porque igual un libro que hace 5 años no te apetecía leer, ahora te apetece leerlo, ¿no? Sí, con eso También yo soy creo que muy maniático y suelo explicar que hay un tiempo para cada lectura, que hay veces sí. que evaluamos algo en este momento, pero no es tu misma evaluación de dentro de un tiempo en donde tú no eres la misma persona tampoco. Eh, No, no, sí, 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 eso es así. Y yo creo que Yermo, ahora hay gente que me pide cosas que para mí son de muy Yermo del principio. O sea, Yermo una editorial, es una cosa viva, mm, ¿no? Que se va moldeando a partir de los lectores. A veces es que está echando la culpa a los lectores. Bueno, es que la editorial no existe porque sí, existe ujú, porque hay unos lectores que le dan un feedback, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasa mucho con By Victis y las obras así más de estilo más clásico, más que yo creo que hay otras editoriales en España que ya hacen ese trabajo. Guillermo, cuando empiezas, pues bastante, no un poco, ¿no? A ver, bueno, vas buscando los huecos que ves en el mercado y vas publicando, llenando esos huecos y luego ves los que tienen éxito, los que no. ujú. Y te posicionas en esos huecos, ¿no? Yo lo que en su momento, cuando yo empecé con Elfos, por ejemplo, era pues una locura publicar eso. Claro, ¿Sabes? Ya porque nadie. ¿cuánto tiempo, Carles, estuviste con la sensación de que Elfos estaba flotando, pero no terminaba de explotar? Pues eh, yo recuerdo haber vivido en Francia, ver Elfos y verlo aquí, que no tenía una repercusión real hasta que empezaron las redes sociales a burbujear, sí, empezaron sí. los divulgadores a Pero burbujear, y serán ahora es una locura. 4 o 5 años, ¿eh? O sea, yo creo que hasta el número 10 de Elfos o... Tener fe tener fe 4 o 5 años en una obra es tener mucha fe, ¿eh? En Sí, pero ocasiones. porque tampoco era una ruina, ¿sabes? O sea, igual cubría gastos. Ujú, Entonces, con eso ya te va bien. Si cubre gastos, porque bueno, con eso pues ya pagas los sueldos, ujú. ya pagas a los colaboradores, te permite Hablamos de elfos, pero seguro que en el camino ha habido otras que no han burujeado, te quiero decir, y has claro, tenido claro, también esa sí, sí, fe. sí. Pues Lanceus, por ejemplo, que en Francia es lo más, que es Es lo más. Asterix en Francia, aquí yo he sido editor de Lanceus 3 veces. En Norma, en Planeta y en Yermo, porque a mí me gusta mucho esa serie. Ujú, Ahora ya está descatalogada, ya he descatalogado todo lo de Troy y lo de Tua. Y ya está, y ahí se queda mi aventura con Lanceus. Mm, ujú. y De es todas eso. maneras, es como un pozo en el que ha pasado muchas veces y no termina de Sí. disparar. O Creo pasa que con Aqua Blue, por ejemplo. Para mí Aqua Blue es una serie de ciencia ficción de puta madre. ujú, Tenemos contratado el siguiente volumen y ya veremos cuándo lo sacamos. Porque es un volumen que es eso, es de los de ujú, perder 5, o en este caso tiene tantas páginas, igual son 10.000 euros de pérdidas de salida, ¿no? Y es muy difícil
relanzar estas series. La librería no tiene espacio para relanzarlas, el lector lo ve como algo que ya se publicó hace años. Claro, porque la nueva realidad con las librerías cambia mucho vuestra manera de actuar. Antes, por ejemplo, tú sabías que por muy mal que tú lanzabas algo que sabías que iba a tener un hueco durante a lo mejor como mínimo un mes. Y ahora lanzas cosas que sabes que como mucho a lo mejor va a tener una semana en ocasiones. Sí, sí, sí. Por eso Eh, hay cosas que, mira, ayer salió a la venta Nobody, que es una serie, bueno, un volumen de ujú, thriller y tal, que la gente no conoce. Y tú ves allí en redes sociales que nadie dice voy a comprar esto. Y ahora, claro, la gente ya empieza a leerlo y dice, hostia, qué buen te veo, porque es un te veo cojonudo. ujú, Claro, ¿qué pasa? Que necesitamos que la gente lo diga enseguida, que lo ha leído, y para que la gente se anime a comprarlo, porque si no desaparece. ujú. Y a la O que sea, desaparece la al final librería ya no te acuerdas. claro, Porque es la que semana al que final viene, es un fenómeno que hemos visto con varias obras. No quiero hablar de títulos, porque al final es una cosa no, que no, todo el no. mundo te quiero decir. En general, todos cuando te preguntamos este título, este otro, es un poco general, ¿vale? El concepto. Sí, Pero ha sí, sí. pasado con varias series, en el sentido de series que ha salido, que seguro que han tenido pues, un mes casi en el que dices, pues no termina de despegar. Y entonces la gente ha empezado a hablar y luego se te agota. Y Sí, te sí, sí. quedas en esa duda, que esto es una cosa que siempre me parecéis fascinantes, en esa duda de, ¿vuelvo a reeditar porque verdaderamente veo que ahora mismo hay calentón o ya he quemado ese calentón y a la hora de la verdad? ¿Cómo tomáis esa decisión? Porque es complicadísima, ¿eh? A ver, yo con dados, pero no, ah, depende de si la serie está viva o no. O sea, si es una serie, un autor que está vivo, digamos, que vivo quiere decir que está Sí, sí, vivo que en va a tener catálogo, o más sea, volumen. que habrá No, más obras no de vamos a matar a nadie, tranquilo. todavía. Todavía. ¿Sabes? Si hay en previsión más obras de ese autor, si hay alguna serie de ese autor que todavía estás publicando, entonces sí que reimprimes porque sabes que en algún momento volverá a haber un pico de ventas de ese autor y la gente volverá a estar interesada en él. Si no, hay muchas cosas que parece que se tendrían que reimprimir, pero es que todavía tenemos ejemplares que no están, o sea, hay muy poca cosa que agota realmente. Yo sí que soy del... Lo que pasa es que os encontráis luego siempre con un cuello de botella que es has distribuido material, el material no le tienes tú. Hay en sitios donde sabes que no se está vendiendo y en sitios que sí, pero ese material no ha vuelto a ti. Claro, Uf. claro, es muy difícil de manejar y a veces reimprimes y te vuelve lo que estaba distribuido y te encuentras que tienes más cosas en el almacén que la reimpresión que has hecho, ¿no? Bueno, pero es una apuesta. Al final todos son apuestas, ¿no? Esos son los negocios. A veces hay algunos libreros que se quejan de que imprimimos muy poca cantidad, ¿no? Pero es que, bueno, al final somos nosotros quienes estamos... También el librero, y también el lector, ¿no? Todo el mundo está en esta apuesta, digamos. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer la primera apuesta y la entrada de dinero más grande, ¿no? Yo sí, por ejemplo, yo qué sé, pongo ejemplos de títulos porque, por poner ejemplos, pero West Fantasy, por ejemplo, yo tengo una referencia de ventas que es toda la serie de elfos, todas las series de magos y tal, ¿no? Entonces mi tirada está hecha con esto. Vete a saber si esto será un bombazo mucho más grande que elfos, porque ahora que elfos está más arriba, es una forma nueva de entrar que pasó con Ogon, con las tierras de Ogon pasó con el número uno. Como Sí, era una nueva entrada al mundo de Aquilón, mucha gente lo compró. Además, el número no está dibujada por Kiko y por Alex. increíblemente dibujado, no dibujado, Sí. increíblemente dibujado. Entonces se agotó enseguida. Pero eso, bueno, puede pasar o puede no pasar. No tenemos una bola de cristal. También decir que es que el editor tendría que haber previsto que se imprimiese más, pues yo qué sé, si es que A si ver, es muy curioso que una parte de una serie, por mucho que sea una entrada, yo lo he visto por muchos compañeros de otros canales que se han tirado a la piscina a esa obra y que es también curioso cómo luego eso les ha dejado pensar de, bueno, pues a un momento a lo mejor me pongo con elfos, ¿sabes? sí, 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 A lo mejor me pongo. Pero te has tirado, o sea, había un riesgo, porque es lo que tú dices, aunque sea un punto de entrada, sigue siendo un punto de entrada limitado. claro. No sabes si la gente va a tomar esa medida. Creo que con West Fantasy hay una ventaja,
Y también hay que es el tema de que ahí sí que no hay una conexión directa. Entonces Claro, tú sí, sí. sabes que lo que empieza de cero. Y hay gente que a lo mejor no ha entrado en elfos, que a lo mejor sí tiene ese espíritu en el alma de decir, ahora sí me tiro a la piscina porque empiezo desde ahora, o sea, empiezo en este momento. Claro, pero Pero también hay gente que estará siguiendo elfos que dirá, buah, que pues no no quiero continúa. nada, no va. Claro, al final es una dualidad que parece que no, pero es una complicación. Y luego viene la otra parte. ¿Dónde choca la parte emocional? ¿Dónde choca el cerebro y cabeza en un editor? Porque seguro que hay cosas que tus tripas te piden a veces editar por tus gustos Sí. personales y tu cabeza dice, ni con un palo por respeto al palo. ¿Dónde A ver, acabas con ese choque? yo tengo una manía que a veces se nota, que es que me encanta la mitología artúriga, la mitología griega, el siglo XIX y seguramente los campos de concentración nazis. Ujú. O sea, son cuatro, y la vida de Cristo, pero eso no, Eso era no más difícil, ¿eh? De de todavía. sacar en cómics, sí, sí, o sea, pero el otro día lo hablaba con no sé quién, que soy un fanático de las recreaciones de la vida de Cristo. O sea, no soy nada Ujú, creyente, pero me ujú. fascina la narración alrededor de ese tema. Igual que me fascina la narración artúrica, que creo que tiene muchos puntos en común, y puedo leer 50 cosas que sean de ese estilo, ¿no? Entonces, como editor, y bueno, cosas del siglo XIX, lo que quieras. Como editor, en ese caso, freno, porque lo sé, y se lo paso normalmente a una tercera persona que me dé su opinión. Sí, Porque, intentarlo ver con distancia. Entiendo que es la sí, mejor opción. el tema de mitología griega no, todo lo que pueda lo publico porque sí que tiene ventas. Bueno, a ver, griegos, romanos, Bueno, y romanos, son ciertas cosas que son claro. transversales. O sea, Pero, y aparte de eso, bueno, el manga, por ejemplo, todo el manga del Shoujo clásico para mí me vuelve loco. Entonces, todo lo que es publicable lo publico. Porque sé que, por ejemplo, a mí Elfos es una serie que a priori no me gustaba. ujú. La publiqué pues bueno, por amistad con Kiko y tal, ¿no? Que me decía, a ver si lo probamos y tal. Ahora sé que me gusta porque es una serie que al final de ida me recuerda mucho a Dragonlance, a Reinos Ha Olvidados. construido, el tema es que ha ido construyendo un world building que de primeras no tenía. O sea, ha ido Claro, creándose a sí sí, sí, misma sí, y yo creo que hablar ahora de elfos no es hablar del elfos del tomo uno, claro, del tomo 2. O sea, además, es lo que tú dices, los que somos de lectura de fantasía clásica, los que no vivimos la época en la que hay de todo, porque sí, tú ahora sí, vas a una librería y coges y, bueno, hay fantasía a tutiplén y escribe todo Dios, pero nosotros vivíamos del Señor de los Anillos y de la Dragonlance. sí, Era sí. así. Entonces yo entiendo que para nosotros bebe, o sea, tiene muchas cosas que en ocasiones te recuerdan ese concepto de Sí, sí. Dragonlance. A mí, además, yo devoraba todas las novelas, todos los spin-offs de Dragonlance. O sea, yo Y era. había cosas mejores y cosas peores, ¿eh? Había También gente ahora mismo, o sea, igual que en Elfos, ¿no? Ya en Elfos hay números que son de, bueno, pues vale, y hay números que son fascinantes, ¿no? Pero hay una diferencia, que dentro de lo que cabe, en la colección de elfos hay una guía más Sí, sí, cerrada sí. y en Sí, Dragonlance hubo un momento en donde la fiesta fue padre. O sí, sea, también escribía igual. cualquiera, escribían muchos libros diferentes, haría orientaciones muy... Yo cuando fui por primera vez a Gilgamesh, a la tienda, y había todos los libros de Dragonlance en inglés. Y yo no me dominaba, o sea, yo dominaba el inglés, bueno, no para leer una novela, pero ahí ya fue mi pérdida, o sea, me lo compré todo, todo, todo. Además tenía un rincón de saldos, que había un mogollón de novelas de Dragonlance de ediciones anteriores, digamos, Ujú. y me las pillé todas, entonces a mí la calidad me da lo mismo. Yo creo que Claro, porque eso ahora es una cosa que estamos viendo en el mundo del libro y que es curioso porque nosotros, en cierta manera, en la mayoría del tomo europeo va en tapa dura. Es el formato que parece que está impuesto aquí. El libro, que tenía las dos opciones, está pasando a un formato coleccionista, que es lo que estamos viendo con los bordes y con todas estas cosas. sí. ¿Tú ves que nosotros ya tenemos lo nuestro, ¿eh? No me voy a... Pero tú ves que ese desembarco de esos bordes y estas cosas va a terminar influyendo también en el mundo del cómic, tanto como está influyendo en la literatura? A ver, o sea, pues que entonces también tenemos todo nuestro, ¿no? O sea, es que lo Sí, vemos. no, nosotros vamos con tapa dura de base, ¿vale? Eso es una Pero cosa no, que... no, pero ediciones limitadas en cómics que Mm, tendrían que ser cómics superventas, pues yo lo he hecho con la edición limitada de Elric de SD, seguramente con Hellblack, que seguramente no se reimprima, y que ujú. la edición que hay sea la que es, bueno, no lo sé todavía.
si lo vamos a hacer o no, pero no solo nosotros, o sea, hay editoriales grandes Lo que que no. pasa es que en literatura al final hemos llegado a un momento en donde las ediciones limitadas van a ser las de bordes blancos, Exacto. tal como está la cosa, te Vaya, quiero porque decir. se juega mucho con el FOMO este, ¿no? En o el ahora o nunca, que para mí no es una buena forma de trabajar. O sea, el Es muy editor tiene quema que trabajar con el fondo de catálogo. en el fondo eso es muy quemamercado, porque hay gente que Exacto. la quemas ahora, pero no sabes si eso va a hacer que luego continúe. Yo, por ejemplo, por eso estoy reimprimiendo mucho, ¿no? Para que la gente vea que estamos trabajando mucho en el fondo de catálogo. En el caso de Arechi, habíamos empezado a ir hacia esto de sacar ediciones limitadas, la primera edición con un regalito, con no sé qué, y ahora yo estoy frenándome y volviendo atrás, porque lo que creo que tiene que vender es el contenido del libro, no el continente. Ujú, Sí que entiendo que, pues a veces, yo qué sé, cuando ahora voy a sacar Around, ¿no? Que es un libro que costará 48 euros o 47 euros. El ujú. precio si sale en tapa dura o en rústica variará 3 euros, de 45 a Mm. 48. Entonces sí que la tapa dura le da una mayor permanencia en el mercado, mayor permanencia en la estantería, y entonces Claro, creo eso que es una cosa que suelo hablar mucho con compañeros, que al final pensamos que la tapa dura es un elemento que cambia muchísimo el precio y el cambio es subjetivo. O sea, depende. Claro, también te digo, no es lo mismo en un producto de 30 euros que en un producto de 10 o de 15. O sea, exacto, ahí 3 euros es el porcentaje es más grande, o 4 euros. sí. Pero en muchas ocasiones creo que ahora mismo el mercado español no estaría preparado para un europeo en tapa blanda No, para porque nada. no están acostumbrados, ni mucho menos. Y hay una romantización del TVO barato, porque la mayoría de los que estamos ahora en esto, 40, 50 años, nos hemos criado con TVO barato, pero de otra forma, o sea, yo obviamente yo empecé con grapas de Marvel y de 5 como la mayoría de gente. Mucha gente habrá empezado pues igual con cuadernillos de Bruguera o con TVOs de Mortadelo y de Zipizapi, bueno, de Sí, Pulgarcito, ¿no? O sea, pero nos hemos olvidado de que ese punto de venta ya no existe. O y sea, ese es el problema, y lo hablaba el otro día, que el problema que tenemos a día de hoy es que hemos quemado un acceso que existía y el primero que intente recuperarlo y el segundo va a perder dinero. Entonces es muy difícil, o sea, yo veo bueno, imposible volver a recuperar ese es, mercado. es imposible porque no existe, o sea, no Sí, existen. pero vamos a cambiar, cambiamos el concepto, cambiamos kioscos por supermercados o cambiamos, al final existirían otros medios donde poder entrar que hagan ese supuesto, ¿no? Sí, sí. Pero pero es que el problema es que se han quedado, o sea, el manga, por ejemplo, se ha quedado con una parte de ese sector, que era el del público joven, pero por una sencilla razón, porque les da los temas que ellos quieren. Es así. Sí, sí, y porque tienen un apoyo En el eh, anime, que es muy en el fuerte, anime, el sí, merchandising, sí, en el todo, videojuego y todo. en la estética, ¿no? Porque al final la estética moderna es estética manga, no es estética de Ujú. dibujo tradicional europeo, ni hasta te diría que los superhéroes, que podemos ser muy fans de García López, de Disney y de tal, pero esa estética en la actualidad choca. O sea, A día de hoy tú te vas a las academias de dibujo, de cómic, a la mayoría y tú coges y 8 de cada 10 son dibujantes de estética manga. exacto, sí, sí, sí. Luego pueden derivar y pueden tener, pero son 8 de cada 10 son ese tipo de dibujantes, porque han crecido. Al final, el creador o el editor somos todos eh, hijos de una lectura que hemos tenido. Ellos han leído Sí, desde pequeños eso y o sea, lo tienen grabado en el alma. O sea que. claro, sí, sí, lo tienen integrado, o sea, es lo que es el lenguaje de cómic para ellos. Nosotros seguimos, o sea, los que pedimos rústica, los que piden rústica, yo no pido rústica. A mí no me gusta el formato de rústica, soy muy Ujú. descuidado con los objetos. O sea, no. O sea, también de haber trabajado tanto en esto, tampoco le doy tanta importancia, ¿no? Al objeto. Pero entonces a mí se me estropea la rústica. O sea, yo lo meto en la bolsa que llevo y meto 50 cosas encima y ya la cubierta acaba doblada. Siempre, siempre. O sea, pues soy descuidado con los libros. Por tanto, para mi colección personal, prefiero tener tapadura. Ujú. Eh, como, como profesional, la tapa dura me da una presencia en librería que es importante, sobre todo para los libros de Yermo,
porque además son libros de un precio alto, ¿vale? No digo caro, sino que yo creo que cuestan lo que valen, Mm. porque al final Es que también es... con eso también tenemos que tener una diferencia entre cuando definimos algo como caro, no es lo mismo ser accesible que ser caro. O sea, cuando hablamos de accesible es una cosa puede valer 40 euros y no es accesible a todo el mundo, pero no es cara porque es lo que vale su producción, lo que ha valido su creación y que todo el mundo esté. Exacto. Es diferente. Eh, entonces, para mí es importante la tapadura por eso. O sea, y en manga también, ¿eh? O sea, en manga está muy anquilosado, digamos, en un formato determinado, Mm. en Sí, ciertas bueno, aquí en medidas, España sería imposible quitar unas cubiertas, eso claro, sería imposible, o sea, prendería un fuego a cualquiera y luego vas al mercado, a cualquiera de los otros mercados y sí, el sí, manga limpio, como digo yo, solo está completamente integrado en el sí, mercado. exacto. Entonces, aquí estamos en ese punto entre el coleccionismo, el fetichismo, que está guay, ¿eh? Está guay porque eso te ayuda a vender más también en ocasiones. Eh, Pero pero también es, ¿no os da miedo que ese mercado que hemos ido creando entre todos, que todos tenemos nuestra parte, los divulgadores nos pasa lo mismo, o sea, llamarme divulgador a veces me suena raro. Los que estamos por aquí hablando, como el que habla en la barra del bar, pues también tenemos nuestra parte de culpa. eh, que lleguemos a un momento donde estamos acotando a un mercado que es la gente que ya leía antes y que los nuevos lectores no tengan un acceso tan fácil como el que tenían antes. No por precios, que ahí ya no entro porque es una batalla que me aburre muchas veces hablarla, pero sí por el formato y la accesibilidad. O sea, al final yo ahora te puedo llegamos a un momento contestar, en donde el lector tiene que ir a buscarlo, no le ¿qué, viene a él. qué consideras nuevo lector? Pues nuevo lector, yo pienso gente de a partir de 16 años, muchas veces. Bueno, yo creo que 15, 16. los nuevos lectores para cómic están de los 10 a los 16 y Sí, bueno, seguramente de los 24 a, sí, porque los vamos, 16 a vamos los a quitar de en 24, medio ese momento en donde tenemos el subido el tonto, ¿sabes? Se pierde esos claro, momentos y luego se vuelve. obviamente habrá gente, adolescentes que van a leer cómics que no, ¿sabes? Que luego, es que yo, pues yo en 18 años leía. Pues sí, yo también. Yo acabé la selectividad y me moría de ganas de acabar la selectividad e irme a casa a leer un TVO. O sea, eso es así. Pero Sí, bueno, pero la realidad nos dice de que ahí hay como un agujero negro que se traga todo el claro, casi. entonces, si estamos hablando de menos edad, y tienen muchos cómics que no se hablan en los canales de YouTube y Claro, en... ahora, porque habéis Ahora, empezado a trabajar mucho con ello de 2, 3, 4 años bueno, atrás. yo no, porque no tengo el canal comercial para llegar a Bueno, ello. tú tienes, por ejemplo, Bueno, sí, sí, el sí, Conan es un cómic que va destinado a ese público, sí, a sí, ese sí, sí, y sector. Anya y alguna cosa Lo que más. pasa es que sí que es cierto de que en la comunicación general no habla mucho de ese tipo de obras y que seguramente son las obras más importantes para luego generar mercado. Mira, pero este año sí que ha salido en los esenciales uno del Policán, ¿no? O sea, Mm. que es seguramente de los cómics más vendidos de España, pero cuando la gente está hablando, muchas veces, por eso te he preguntado lo del nuevo lector, ¿no? Porque a veces lees o ves en canales de YouTube gente que Mm. está discutiendo este tema y te dicen, es que como no hay grapa, no entran lectores. Ya, pero igual es que la grapa, es lo que te decía, la grapa ya no tiene su funcionalidad, primero porque narrativamente ya no funciona. O sea, en los años 80, en los años 90, tú en una grapa tenías una historia completa, sería parte de una saga, continuaría o no, pero había un arco argumental para esa grapa. Entonces, yo qué sé, la muerte de Fénix era una sucesión de grapas, pero en cada episodio Mm. había un arco argumental entero, Y ¿no? nosotros también como lectores estamos preparados para leer algo aunque no tuvieras el contexto. O sea, estabas Sí. preparado para decir, ahora Bueno, ha no estábamos cambiado la manera preparados, o de sea, leer. el cómic te ponía el contexto. O sea, a ti te Ujú. salía y había dos viñetas de flashback y te decía por qué estaba sucediendo eso. Ahora, narrativamente, eso ya lo se incorpora, como mucho se incorpora en una página adicional en texto, no está integrado dentro de la historia. Y eso hay algunas editoriales que ahora lo están haciendo otra vez, el incorporar ese texto, pero ha habido épocas que no existía ni ese texto de No una existe. manera Sí, sí, sí. limpia. Entonces, lo que haces es que la grapa ya no tiene esa función de explicar una historia completa. Ujú. Para mí, si tú quieres que la gente, si tú como Marvel, ¿eh? O sea, DC sí que lo hace mucho, ¿no? Que tiene estos cómics
medio young adult. Sí, los young adults, todo lo que ha Planes. hecho Lai Bardugo y toda esta gente, que Sí, además sí, han ido a sí, buscar a escritores a otros medios para intentar traccionar. exacto. A mí eso me parece una cosa mucho más interesante que intentar recuperar la grapa como unidad básica de narración, ¿no? Como llamémoslo así. Ujú. Sí, Para sí. mí no, es hacer una historia para que la gente, o yo que sé, la serie de Teen Titans Go, ¿no? O sea, es una cosa con esos personajes hecha expresamente para unos lectores Claro, eso que que no nos pueden cuentas ahora meterse es el mejor ejemplo. No es manga, pero tiene las más condiciones, tiene una serie en televisión en la que se puede apoyar, tiene una realidad, bueno, una película en cines en su momento, ha tenido esa capacidad y ha conseguido vender, incluso en formato grapa, porque yo conozco a mucha gente que sí, compraban sí. los chavales en formato grapa. Pero al final ya no es el formato, sino es solo el Bueno, acceso. pero la grapa de Teen Titans Go o estas de Ujú. la Academia Gotham, o como se llamasen. Han aparecido, esos libros, por ejemplo, llegaban a aparecer incluso en supermercados o en sitios donde no los esperabas. No, y era interesante porque es que cada grapa era como un TVO de Mortadelo de su época, o sea, te Sí, contaba la historia entera y ya sí. está. O sea, no tenías que preocuparte por la continuidad, yo qué sé, es que incluso, yo lo pienso ahora, ¿qué importa que te publiquen una grapa si tú coges un TVO de la Patrulla X de ahora? Bueno, ahora porque ha habido el Bueno, de relanzamiento, alguna de pero las tantas que hay, te sí, quiero sí, decir. no, no. Y ni siquiera yo, que llevo 40 años leyendo TVOs, me entero de lo que está sucediendo. Porque, Ujú, yo qué sé, igual los 5 últimos años no los he leído. Y dices, si yo no puedo entrar, que me conozco todos los personajes y tal, ¿cómo va a entrar un lector nuevo? ujú, ¿Sabes? Sí que obviamente puede entrar y puede investigar porque ahora hay mucha información online, lo que sea, ¿no? Pero realmente cuesta mucho. Entonces lo que hay que plantear es hacerles productos en que se puedan entrar. Yo, pues, tampoco me parece... Ayer en Twitter veía a alguien que decía, el relanzamiento de DC está guay, pero al final hay 4 colecciones de Batman y no sé cuál es la principal. ujú. Sí, lo único que en ese caso DC ha hecho una cosa que está bastante bien y que en su Marvel lo hizo en su momento, que es ese Absolute Batman que va por libre completamente. Sí, pero para mí el Ultimate en su momento era guay porque era, te cuento la misma historia, Pero pero la readapto a vuestra realidad en actual. cambio los de Absolutes no es la misma historia. Sí, es otro rollo. Pero sí que estás consiguiendo gente que no tiene el peso Sí, de. sí, sí. Pero Y hay bueno, gente que lo va a comprar. En eso el como les caso, si nos salimos ya del formato americano y de la grapa, porque yo creo que al final la grapa está muy adherida al concepto americano, o sea, sí, porque ellos sí que tienen esos kioscos o ellos sí que tienen esas formulaciones. Para ellos es otra cosa, ¿no? Y claro, aparte, ellos tienen una trampa que es la precompra. O sea, no es un mercado en cierta manera intervenido porque los sitios compran antes de que edites. Así sería estupendo sí, sí, para todos. O sea, tú sabes, voy a vender 500, voy a imprimir 500, no hay problema, esto es lo que hay. O voy a vender 2000, pues imprimo 2000 porque me han pedido 2000 y luego no me los pueden devolver. Es otro mundo, ¿no? Completamente sí, sí, diferente. sí. Pero No, y para, aparte para de lo vosotros, por ejemplo, al final, entiendo que ese trabajo es importante, pero es imposible cubrir. Tiene que haber editoriales que cubran esa ya, parte juvenil claro, infantil para que luego todos podáis seguir. claro, para mí ya las hay, o sea, es Ujú, Beascoa, ujú, es, ¿cómo se llama? La que publica, bueno, hay 4 o 5 que son de Maeva, ¿no? Y estas que sí, publican ese cómic en formato 15 por 21 más o menos, ujú, más o menos el mismo formato que el Barbarian Kids, que es el cómic para niños y para adolescentes, ¿no? Van, que tiene la línea Mamut, que me parece sí, buenísima, ujú, y lo que hace es crear el lector de cómic, es un lector que ya conoce esos recursos narrativos, que sabe leer en viñetas, porque hay mucha gente que no sabe leer en viñetas, porque no tiene una educación de lectura en cómic. ujú. Entonces, lo que no se puede pedir es que todas las editoriales hagamos eso. No, 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 eso está claro. Por dos razones. Lo primero, porque es una cosa que se aprende. Tú no puedes intentar cubrir todos los mercados, no puedes cubrir todos los sectores. Pero sí es cierto de que al final hay editoriales que esta conversación que estamos teniendo no la tienen tampoco. O sea, cuando tú hablas con un editor, parece que solo ve hacia adelante y no tiene en cuenta que hay otros que tienen que cubrir su trabajo y que es bueno tener esos guiños y tenerles en cuenta porque son los que te van a traer gente el día de mañana para que tú Sí, sigas no, no publicando. sé, pero bueno, y de todas formas, yo soy un amigo del editor de Velascoa, por ejemplo,
Y yo ya sé que están haciendo este curro. Ahora sacan la serie No de Carne para ellos, que me parece una serie buenísima. Pero es que ellos además tienen ese público, bueno, aparte que porque forman parte de un gran grupo y tienen los canales comerciales que van donde las editoriales de cómic no podemos ir. Pero Que las luego tiendas si de... vamos más allá, Carles, o sea, más allá, es la entrada, por ejemplo, de estos cómics, lo que hay con, por ejemplo, con el tema de las Reinas de Sangre, que nos toca de cerca. Sí, Además, ahora Mickey Hawk está haciendo los directos, todos los eh, con el tema del histórico. La entrada del histórico a lo que es el carril pues ya estamos hablando de alumnos de 17, 18. sí. eh, Sería esencial y es una cosa que tampoco terminan de los centros formativos. No sé cuál es la manera de poder terminar llegando a ellos porque es muy complicado por cómo es la estructura actual. Es muy complicado. Mira, nosotros el primer Pero volumen de... sería tan importante porque al final es una de las partes que cuando nos comparamos con Francia no nos damos cuenta de que ellos sí que tienen interiorizado dentro de la formación lo que es el cómic. Claro, pero para eso necesitas un aparato comercial muy grande con una editorial pequeña como Yermo o como Claro. Ujú, Cascaborra o como ujú. Cartem o Tengu o las pequeñas, no vemos llegar. Eso lo que te decía es, Beasco tiene un canal comercial, por ejemplo, que es el de la librería infantil, que la tiene a través de, porque no solo publica cómics, sino que también publica libro infantil. Maeva también lo tiene. Son estas editoriales grandes las que tienen que romper las barreras. O sea, nosotros poco podemos hacer porque no tenemos ni recursos ni contactos. Pero esto es un lloro al lector. Como lectores nosotros, que tenemos hijos, que al final vamos a esos sitios, en muchas ocasiones como aficionados, creo que seguimos teniendo ese complejo de no recomendar lo que a nosotros nos gusta tanto. O sea, yo no entiendo que como padre o como actual profesor, gente que son lectores de cómics, no en ocasiones hablen con otros, comenten la jugada, intenten meter eso dentro de lo que es el medio. O sea, al final yo lo veo muchísimo en gente de mi alrededor, en donde al final las editoriales podéis hacer lo que queréis, o sea, lo que podéis, quiero decir, pero no lo que queréis, porque tienes la capacidad que tienes. Pero siempre os pedimos mucho, pero no nos damos cuenta de la parte de participación que tenemos nosotros a la hora de poder extender esto. O sea, el que ahora mi niño es muy pequeño, tiene 1 año y medio, pero dentro de 15 años, cuando tenga 15, 16 años, y surja la ocasión, yo soy el primero que tengo la capacidad de poder recomendar de que, oye, pues si están estudiando esto de Roma, esto es interesante. O si están estudiando esto es interesante. En muchas ocasiones yo creo que seguimos teniendo ese estigma. No sé si lo notas, de que se sigue quedando solo como la parte del lector y no nos damos cuenta de que lo hablaba hace poco de que tengo la sensación de que nos hemos vuelto más elitistas porque tenemos tiendas especializadas donde vienen a nosotros, pero hemos perdido el toque popular en ocasiones. Entonces no tenemos esa sensación de, oye, que estamos ahí, que es lectura para todo el mundo. Pues no sabría qué. O sea, primero, para mí sí, la parte del boca oreja me parece que es imprescindible para que un cómic triunfe. Eso está clarísimo. Luego, el hecho de que el cómic rompa barreras y entre en el mundo popular de nuevo, bueno, eso es una cuestión de gustos, ¿no? También es de, pues lo que dices tú, o sea, si no se recomienda, si la gente que lee cómics no hace que su pasión se extienda, es muy complicado. O sea, eso a veces me pasa mucho en el manga, ¿no? Con la gente del Yo lo manga. comparo con la poesía, ¿eh? En ocasiones. Si nos damos cuenta, cuando la gente habla de poesía, todo el mundo habla de que conoce a alguien que le gusta la poesía, todos tienen un amigo que lee poesía, pero ahora la verdad se ha vuelto un elemento pues de élite, o sea, está muy bien considerada, pero muy poco consumida en proporción a Sí. otras cosas. Yo es que también tampoco creo que el cómic tenga que ser una herramienta Ujú. para el estudio. Tiene que ser siempre un complemento para mí, Sí, pero no es una obligación, pero puede serlo. O pero sea, puede serlo. Y luego también nos vamos al otro punto que a mí me molesta mucho, que es que el cómic en la mayoría de las ocasiones es un hobby. ¿No? En la mayoría de las ocasiones, para mí no es un hobby, para mí es mi trabajo, ujú. pero para mí el cómic es un hobby. Entonces, no tiene que ser siempre una obra maestra.
No, no, ¿no? ni mucho O sea, menos. para mí es importante que entendamos que el cómic es una forma de entretenimiento y que hay muchos niveles de cómic y hay cómic que te servirá para estar tumbado en el sofá y otro que te servirá para reflexionar y entonces ahí sí que me parece que es donde choco más con la realidad española en estos momentos, Sí, de que solo se recomienda el cómic eh, de élite, ¿no? Pues solo no, ¿eh? O sea, así no, que no, yo, por ejemplo, hay, y siempre lo digo, muchos y canales. algunas veces no me entiendan, yo entiendo que hay un cómic para cada momento y cada situación. Tú hay muchas veces que necesitas palomitas. Igual que cuando te vas al cine, a lo mejor ahora se ve menos porque el cómic, o sea, lo que era el cine de blockbuster que nosotros veíamos se ha sustituido por otro cine, ¿vale? Luego dicen, no, es que hay muchos superhéroes, no, es que ha sustituido al blockbuster. Antes nosotros teníamos la jungla de cristal y ahora se tiene una de superhéroes que cubre esa. Pero eso es lo que le pedimos a un cómic de acción, un cómic de aventuras, un cómic que te haga pasar un buen rato y puedas desconectar y disfrutar con él. Y hay otras Claro, veces que vas a querer un cómic cultural porque lo que estás haciendo es que sea un apoyo para otra cosa, y hay otras veces que vas a querer un cómic en el que te esté explicando cosas que tú no sabes sobre una enfermedad o algo y dices, me siento un poco menos estúpido. sí, Pero son situaciones, igual que la literatura. Lo que pasa es que la literatura en muchas ocasiones no se lo cuestionamos. Hay libros que son profundos, libros que son de pasárselo bien y tal. Y al cómic parece que sigue habiendo como una lupa encima siempre de él, de es que esto es. Y por eso digo lo de haber perdido el concepto popular, no solo con el tema del acceso, no solo con los formatos, también con ese tipo de cómic que tenía solo un concepto de llego a alguien que no tiene unas aspiraciones de quiero que esto sea súper profundo, no, quiero divertirme con él y quien me claro, mira para al mí, lado por no me ejemplo, juzgue con ello. cuando la gente tilda Elfos o la Fest de cómic mainstream, a mí me ofende, porque en España Claro. no es mainstream. En España el mainstream es el cómic social, es el cómic que sale en todos los periódicos, que sale siempre reseñado, Sí. del que habla todo el mundo. O sea, que eso no quita que sea bueno o malo, ¿eh? No, no, pero ahora lo que está claro que el que es Como- mainstream es Paco Roca cuando vende 50.000 ejemplares de una primera tirada. Es así de Exacto. simple. Y en cambio, los cómics como Lanfeust, que venden apenas 1000 ejemplares, pues son de nicho. O sea, Claro. son de nicho y son para especializado en eso, ¿no? Entonces, sí que creo que igual que no se cuestiona que alguien pierda, entre comillas, pierda, 2 horas de su vida, 3 horas de su vida viendo un partido de fútbol, porque le entretiene, yo también me digo, hostia, es que no tendría que nadie cuestionarse de que leer un cómic que le va a llevar 3 4 horas por entretenerse. Claro. Entonces, y que esos cómics que sirven para entretener son igual de importantes para el mercado y para la sociedad que un cómic que sea de pensamiento. Por eso, Seguramente más porque captas a un tipo de lector que lo está disfrutando. El lector generalmente que lee algunas cosas más profundas o más, va muy derivado, suele ser más transversal y a lo mejor lee esa obra, pero no es un lector de cómic. sí, Muchas veces el lector que gana ocio disfrutando, es un lector que está cubriendo una parte que luego va a querer seguir cubriendo con más cómics. O sí, sea, sí, sí, y yo creo que es una cosa que vuelvo a las mismas. Hay que trabajar, dignificamos mucho el medio, pero a veces parece que lo dignificamos teniendo que cambiarlo. O sea, nos tenemos que adaptar para parecer que Claro, somos mejores. Y, o luego tienes esa frase horrible, que me parece horrible, es que es para hacerle una película. ¿Qué para hacer una película? Y ahí tienes el cómic, ¿para qué quieres una película? claro, El claro. cómic está narrado perfectamente. ¿Sabes? O sea, a mí me horroriza, ¿no? Que Pero para... eso dice mucho, y también lo hablaba hace poco con alguien de arte, de lo inmaduro que en ocasiones aún es el medio en general, porque son las típicas frases de esto lo haría mi sobrino. Sí, sí, Son frases hechas y frases que muchas veces yo creo que no están o no están maduradas o no, aún no hemos tenido, por ejemplo, esa parte en el medio en donde la gente va aprendiendo sobre el medio o va sintiendo que lo que tiene es mucho más adulto. O sea, no ha terminado de madurar el medio en común. O sea, tenemos aún que ver cómo mucha gente termine, joder, que la gente empiece a saber, por lo que tú has dicho antes, mucha más gente controle sobre leer, sobre viñetas y sobre lo que es el concepto de cómo funcionan. ahí sí Y me parece que es necesario que el cómic entre en las aulas, pero no para explicar otra materia,
sino para explicar sobre cómic. El medio en sí, sí. Sí, Las entonces, herramientas que tiene para contar, eh, exacto. O sea, para explicar por qué funciona el cómic en clase de... O sea, entiendo que hay una limitación horaria en las clases y que tampoco está el sistema educativo como para meterle más asignaturas, ¿no? Pero sí que creo que el cómic tendría que entrar dentro de las asignaturas de lengua como una forma narrativa más y una forma narrativa que yo creo que cada vez tendría que ser más pujante en tanto que ayuda a la integración de gente que no conoce el idioma, porque a través de las viñetas es más fácil comprender lo que ujú. sucede, ¿no? Entonces yo creo que sería una forma interesante de incorporar el cómic en la aula, más allá de que lo que digo yo, ¿no? O sea, arte, por ejemplo, el manga arte era lectura obligatoria en un par de institutos para historia del arte, me parece de puta madre, pero no es esa la función de un cómic. O sea, porque al final es ficción. Lo que pasa es que sí que facilita mucho que se acerquen a cosas que generalmente les puede parecer mucho más palo. Y volvemos a lo mismo, porque el disfrute del cómic es tan grande que estás combinando, o sea, lo que estás haciendo es llegar a la formación a través de disfrutar. Sí, sí, sí. O sea, pero volvemos a la misma. El primer momento es una parte de disfrute. Y ahí está el tema, que hay que... O sea, no hay que menospreciar algo porque te dé minutos de felicidad. Parece que al final tenemos la sensación de si te hace feliz solo, no sé si es bueno, ¿eh? Claro, y, claro, y al final es de, buah, has perdido 4 horas leyendo un cómic que no te aporta nada más que disfrutar. Claro, pero es que No has sido disfrutar no es productivo malo, durante... disfrutar mola. Es una Claro, cosa... claro, no, pero es esa sensación de que no has sido productivo porque has estado leyendo un cómic de entretenimiento. Y eso es otro de los males del mundo actual, ¿no? Yo creo que una gran parte de la crisis del consumo casi es de esto, ¿no? Del tener que estar produciendo incluso cuando estás divirtiéndote, ¿no? Que eso al final, con todo lo que me gusta Wacom, ¿sabes? Pero al final, este tipo de plataformas como Wacom, Goodreads, Letterboxd, ¿sabes? Lo que hacen es cuantificar tu disfrute. Lo gamifican. Hay gente que Sí, considera que sí, lo están transformando en un juego de a ver cuánto tengo, cuánto leo, cuánto... exacto, sí. Que está muy bien, o sea, está muy bien su función básica. O sea, su función básica que es controlar tu biblioteca, me parece puta madre. No, eso es oro. O sea, Cuando, la de cosas que hemos comprado duplicadas en ocasiones. claro, claro, por eso. Pero cuando eso se transforma en mi lectura es producción, buah, este año voy a leer 100 cómics más que el año pasado. Yo tuve que ir, o sea, tuve que ir, yo, bueno, que voy a psicólogo normalmente, tuve que expresar con la psicóloga en su momento mi obsesión con Goodreads hace unos años, ¿no? Porque yo era Es que es de como una bola te de ponen el peso challenge de que que tienes que llevas llegar ahí y anclada. estás 3 libros por atrás de no sé qué, entonces, y seleccionas un libro de 100 páginas para leértelo rápido y llegar al tope, es una vergüenza, eso es... Pero eso pasa, os pasa en todo. O sea, creo que el mercado te obliga a veces a publicar de ciertas maneras, al lector le obliga esta presión social, en cierta manera, también le obliga a leer de ciertas maneras, que al final lo que no... Yo creo que en ocasiones se puede coartar la parte creativa y en ocasiones se puede coartar la parte de disfrute personal. Y, jo, es complicado. Sí, Eh, sí, hay una complicado. pregunta que quiero hacerte que creo que es fundamental y tampoco quiero luego tampoco tenerte aquí muy anclado, pero No, que no es sé una cuándo cosa saldrá. que me parece genial, que es cuánta presión te creamos con el tema de cada vez que hay esa presión del aficionado por qué título vas a publicar, qué día, por qué, dónde, cuándo. Es tan grande la presión como parece desde fuera en ocasiones. Como te digo, voy mucho al psicólogo. No, No, no. Pero eso es muy sano, aunque la gente no muchas digo, no, veces, no, antes ahora era, yo creo que se va entendiendo, es muy sano el tener ese antes control. era mucha más, no, no, antes era mucha más, ahora ya tengo mecanismos para Ujú, relativizarlo mucho. Eh, yo tengo una frase que siempre repito, que es no somos cirujanos, claro. ¿vale? Entonces, si una cosa sale, sale, si no sale, ya saldrá el mes que viene, que tampoco supone la muerte de nadie. Eh, yo lo que quiero es hacer los cómics lo mejor posible, no siempre salen bien, a veces salen con errores, pero ya te digo yo que para mí es, yo qué sé, hay títulos que llevamos 5 meses de retraso, pero es porque son libros que tienen una complejidad, a veces es una complejidad técnica para llevarlos a cabo, otras veces es una complejidad de que son cómics de 400 páginas
y meterte a trabajar en ellos es, o sea, es, cuesta, tiene un coste emocional y psicológico fuerte. Sí. Eh, entonces, sí, hay que retrasarlo porque lo partes yo los parto en 4 y entonces hago como 4 partes y hago una cada mes, ¿no? Entonces, pues se retrasa 5 meses porque eso. Sí que lo que la gente dice en redes y tal me afecta hasta Luego es cierto muy punto. loco porque si todo el mundo que se quejara y pidiera una cosa lo comprara luego, Claro, las cosas serían diferentes. O sea, yo pongo siempre sí, como sí, ejemplo el caso de pero a mí, Haikyuu. Haikyuu todo el mundo la sí, pedía a todas horas en todos los sitios y si todo el mundo la hubiera seguido comprando a día de hoy, yo creo que todo sería diferente. sí, Pues porque pasa ya igual, nadie habla de ella. O sea, nadie habla de también ella. hay otro problema que es que se pide hasta que se publica. En el momento que se publica, la gente ya vuelve a ver que no está publicado, porque hay mucho lo de ver Hay demasiada la necesidad hierba de la más verde, la inmediatez hierba más verde en el de la campo. novedad. Y Sí, esto entronca con lo primero que hemos hablado de lo importante que es mirar los fondos de armario, y la sí, cantidad de cosas que nos hemos perdido en el camino y que están ahí, es que están ahí. sí. O sea, también es el lector tiene que ser consciente que una empresa es una forma de vida, es una empresa que tiene que hacer, que tiene que dar dinero, porque si no da dinero, no para enriquecerme, que te digo yo, sino que tiene que dar dinero para poder seguir Para empezar, invirtiendo. para sobrevivir, a partir de ahí ya jugamos todos, pero Exacto. Entonces, a ver, el otro día en este programa que hacemos con Luis de Territorio Yermo, ujú. alguien se había dedicado a contar las veces que yo había dicho que no a títulos que se me pedían, ¿no? Que dices, vale, Bueno, a ver, ese es otro de los que aprovecha su tiempo libre para disfrutar sí, mirando sí, cosas. este no tiene problemas de ser productivo. Eso está claro. Pero claro, para mí es de, bueno, y es que tengo el plan de publicaciones de 2025 está cubierto hasta límites que no se podrán sacar. Que yo los tengo ahí apuntados, pero no saldrán porque no habrá tiempo para producir todos los cómics que ha contratado, ¿no? Ujú. Eh, entonces, obviamente digo que no a series nuevas que pueden ser buenas, pero es Pero que no no hay tienes hueco sitio, para no ellas. tienes sitio, o sea, si no hay sitio Claro, en y la menos caja no lo cuando, puedes meter, es así. exacto, y menos cuando pues, que este año uno de los objetivos era continuar series que estuviesen paradas, como los cuatro de Baker Street, con muchas series, ¿no? O sea, el objetivo era ese, entonces mmm, tienes que relativizar lo que te dice el lector, entre comillas, o el comentador de Twitter o lo que sea, tienes que relativizarlo porque es que si no, te volverías loco. Porque claro, vosotros pensáis en este año, pero tu cabeza ya está trabajando también en el año siguiente con Sí, sí, cosas yo que estoy vas haciendo la dejando ahora preparadas. de marzo del 26, o sea, y estamos trabajando en ello. Y hay editoriales que tienen contratado todo el 2026 a estas alturas. Y bueno, y aparte que hay cosas que a veces, pues por cuestiones que no se pueden contar, porque al final afectan a la negociación entre dos empresas, pues hay cosas que no se pueden sacar, o hay cosas que no te interesa sacar porque estás enfadado, porque un título que te iban a dar a ti se lo han dado a otra empresa, y tú dices, ah, sí, pues ahora no te contrato nada más, hasta que no me pidas perdón, ¿no? O sea, Sí, al final a el ver, negocio pero son gestiones empresariales en donde estás jugando con jugar con las cuerdas y sabes dónde sí, tienes sí, que sí. jugar. Y entonces, claro, y contratar un libro tampoco es ir a la librería y comprar un libro de 20, 40, 50 euros. No, Ujú. es gastarse 4.000, 5.000 pavos más los 5.000, 6.000, 7.000 de imprenta que te saldrán. O sea, es hacer una inversión de 12, 13.000 euros y vas con mucho cuidado. ¿Sabes? O sea, no es tan fácil como decir, esto va a vender. Aparte que con 12 años, o sea, yo llevo 25 años en el sector, 12 en Guillermo, ¿no? Bueno, 11 y medio, o sea. Claro, yo ya sé, o sea, yo he visto muchas cosas. Cuando la gente te dice, volviendo al tema de la grapa, ¿no? Es que tendría que volver a hacerse como cuando en la época de Mortadelo y Filemón, que había grapa no sé qué. Y nos acordamos, los que nos Para acordamos de empezar, la Mortadelo y serie. Filemón ya no era grapa, era una Bueno, auténtica no, prima. pero nos acordamos de la Mr. K que sacó el jueves en su Sí. momento, que era esa revista infantil que era como el jueves, que eran buenísimas. O sea, la mayoría de cómics que se publicaban eran buenísimos. Y no triunfó. No. Y era barata, salía en kioscos y era para niños. Y no triunfó. Cuando yo estaba en Planeta sacaron una serie de mangas creo que eran 3,95 cada volumen, que era la mitad del precio del tankobon en ese momento. Y eran series bastante pedidas por el público en ese momento. Y no triunfó. O sea, las series se estamparon. Entonces,
yo ya tengo o sea, tengo mucha experiencia y sé bastante bien qué triunfa y qué no. A veces me la pego, o sea, hay cosas, o a veces contrato alguna cosa que es más por compromiso que porque sepa que va a vender, ¿no? Pero entiendo que Entonces, eso es el juego editorial, no te queda otra y tienes sí. que jugar para conseguir otras cosas, no hay tu día. Y, y ya está, pero ya te digo yo, o sea, a mí la presión del lector, pues, ¿qué me vas a, o sea, ¿qué me van a pedir? ¿Que salga ya las guerras de Ran 4? Pues ojalá. Ojalá pudiese salir ya porque es un libro que da mucho dinero. Pero si no puede salir es porque es por algo. O sea, cuando no sale un cómic que vende muy bien, hay algún motivo externo a las editoriales, o el REC 5, ¿no? O sea, no puedo decir por qué, pero de momento no se puede sacar. Entonces, son elementos externos a la editorial, porque ¿qué más quisiéramos nosotros que poder sacarlo? Porque son tebeos que se venden muy bien. Y entonces, y eso. Y la presión para mí, puede haber mucha presión, pero por eso también hago el programa. O sea, mi programa es como una forma de sacar hierro al asunto, ¿sabes? El poder hablar sin tener que contestar en Twitter o con... Es una línea directa, pero sin la presión de ciertas redes que en ocasiones son Sí, complicadas. Vamos a decir solo complicadas. está la gente agazapada allí a la espera de que pongas algo para atacarte. Entonces, para mí, el hecho de hacer estos vídeos creo que ha sido una muy buena idea, a pesar de que la gente apostase que no duraríamos. A mí también me sorprende. Pero yo siempre lo Eh, decía, a ver, no por eso, sino porque al final yo siempre lo digo, ¿no? A Luis además le doy mucha guerra con estas cosas. Es muy difícil la continuidad en redes cuando tu negocio es otro. Pues tu sí, negocio es sí, vender. Entonces sí, sí, destaca mil cosas, como tú decías, y el problema es que esto es una cosa que el que yo te esté haciendo una entrevista y te estoy robando una hora, te supone una hora que no estás vendiendo, que es lo que te genera dinero. Aunque esto luego puede hacer que haya gente que te vea, pero la realidad es esa. Pero pasa aquí, pasa en la persona que hace ruedas, sí, sí, pasa en sí. el señor que tiene que irse a hacer botes de tomate, pasa en todos los sectores, ¿no? Esto es, por ejemplo, esto que dices es uno de los motivos de que nosotros no vayamos tanto a salones. Un salón, ahora es una hora que me robas, ¿no? Digamos, pero un salón te roba una semana. Los 4 días que dura, más la preparación, más los... Y yo además, claro, estoy muy gordo, ¿no? Entonces, el estar 4 días de pie durante casi todo el día, para mí me pasa una factura física que podría adelgazar y tal. Pero pues, bueno, antes cuando no pesaba tanto, sí que lo aguantaba más. Ahora yo o sea, yo los 2, 3 días siguiendo a los salones, no me muevo de la cama casi. Y luego, no es Entonces, un tema solo físico, al final en un salón yo entiendo bueno, también es que a psicológico, o uno, sea, a otro, sí, sí, mentalmente sueles tener un ruido en la cabeza que aunque sí, sí, estés sí, por bien, eso. te tiene que costar mucho centrarte a la hora de hacer cosas. Claro, y entonces para mí es de, hostia, pues no vamos a salones, solo vamos al del manga, porque sí que es un salón que es tan grande y tan amplio, y el público del manga sí que valora mucho la cercanía y el poder contestar en persona y tal, ahí sí, ¿no? En la parte de bueno, es otro tipo de gran celebración que en el salón del cómico, en otros salones no se da. Y prefiero que sean los libreros los que vendan mis libros, porque al fin y al cabo son los libreros los que tienen que vender mis libros, ¿no? Entonces, para mí es hacer el programa semanal o hacer esta entrevista o ir al canal de Miki o a cualquier otro canal que se tercie, sí que me parece que es una forma de contacto muy interesante para vender y para poder explicar eh, qué pasa en la editorial, ¿no? Sí. Y por qué se toman a veces las decisiones que se toman o no sé. O sea, dices, creo que a veces a veces se entiende a la editorial como un enemigo por muchos lectores y no lo es. O sea, para mí el lector, o sea, el lector y la editorial vamos de la mano. O sea, el lector quiere que se publiquen las cosas que le gustan y la editorial quiere que los lectores Les les guste lo gusten que las cosas que publicas para publican. que lo compren, sí, es así de fácil. Y ya está, o sea, y tenemos que estar juntos. Y obviamente la librería es el punto de unión entre los dos, ¿no? Y creo que cuando los lectores se piensan que estamos haciendo cosas para joder al lector, a mí, sea esto, sea un lector de manga, o sea, esto es una conversación bastante típica en los circuitos de manga, ¿no? Pero para mí como editor me dice, pero no se dan cuenta de que eso me perjudica. O sea, de que esa idea es perjudicial para la empresa. Y bueno, yo para mí es... Y también creo que igual con el resto de editoriales, ¿eh? Creo que todas las editoriales tenemos que ir a una
cuando decís la lucha por los derechos, no sé qué, bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Es muy, eso es muy romántico también, ¿eh? Que Sí, normalmente queda es de, queda tan oye, bonito pensar en vosotros con un florete. Ahí sí, en pero que realmente es ya, de, hay tanto por publicar que llega un momento que dices, ya, Virgencita, que me quede como esté, ¿sabes? O sea, sí, no, sí. porque a mí me gusta ampliar y ahora la línea está como de cómic más de autor que he empezado a sacar, pero es porque había TVOs que yo veía que, que estaban como a medio camino entre el cómic muy de autor y el cómic más comercial y que se quedaban sin publicar, a pesar de ser cómics muy buenos. Y digo, no, hostia, pues yo quiero apostar por ellos, ¿no? Pero que ahí sí que luego igual pisas un poco lo que es el terreno de otra editorial en algún momento, pero no, yo en ningún momento, bueno, yo no voy a subastas de derechos, por ejemplo. Ajá. Sí que hay otras editoriales que sí que es, bueno, para tal día mandad la mejor oferta que tengáis, ¿no? Tengo una oferta superior, ¿quieres aumentar la tuya? Yo siempre, no, no, yo ofrezco lo que es justo, lo que creo que puede absorber el mercado y que no, y ya está. O sea, por eso digo que a veces es muy romántico, ¿no? Toda la lucha. Tampoco nos vemos tanto los editores entre sí, porque tampoco es que vayas aquí a un despacho y estés... Sería curioso, eh, ¿eh? Ahí una lonja de pescado en donde vais Sí, todos. rollo Christie's, pongámoslo un poco más Vamos a darle un poco más de bonito, ¿no? Porque el otro, la verdad, lo miras con frialdad y ves, ya te digo, parece que está el ternero allí colgado y vais Sí, sí. y yo doy tanto, el otro. Y normalmente las editoriales, sobre todo las franco-belgas, hay un título, por ejemplo, que es publicada otra editorial, ahora no me acuerdo del autor, pero es un título muy bueno. Y yo se lo pedí a la editorial, es de Casterman, y la chica me dijo, hostia, lo he vendido, y le dije, ¿por qué no me habías ofrecido a mí? Me dices que no era un título que fuese para Yermo, por temática, ¿no? Porque no era un título ni de fantasía, ni de ciencia ficción, ni de aventuras, ¿no? Era como más slice of life. Y yo, joder, pues que el dibujante ya lo he publicado y me gusta mucho y que no sé qué. Y claro, la chica me dijo, hostia, pues que no era para Yermo. Entonces, las editoriales francesas, Tienen ya en franco-belgas, mente, ¿verdad? claro. Sí que juegan mucho a ese juego de esto es para este autor lo publicas tú, entonces te respeto. O sea, ahí sí que hay Un muy buen código, trato. un código, digamos. Sí, sí, que luego en América no pasa, ¿eh? O sea, o sea, por lo que tengo entendido, ahí es más al mejor postor, pero bueno. Eh, y en Japón sí que lo mantienen bastante también. Si has apostado por un autor o por una temática, sí que te dan prioridad para esas cosas. Entonces eso ya elimina, ¿no? Todo el rollo este de la subasta ya te lo elimina el hecho de que todos los vendedores de derechos son leales porque al final saben que si me lo venden a mí, yo lo siguiente lo voy a seguir publicando, porque yo apuesto por autores, ¿no? Intento, yo qué sé, pues ¿no? El Anthony Pastor, el de La Mujer de la Estrella, pues contrato todo lo suyo aunque no sea western. Y ya está. Porque al final es una apuesta también por propio catálogo, ¿no? O sea, el publicar siempre al mismo autor hace que haya más posibilidades de que la gente conozca a ese autor y por lo tanto Sí, acabe le vaya a comprándote. buscar de manera ciega. No necesite ya ni Sí, siquiera porque es un autor que te gusta y ya directamente vas exacto. a lo que publique. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, al final la construcción del catálogo es muy complicada porque estás valorando tantas cosas y luego tienes una limitación, ¿no? Tú puedes sacar 5 o 6 libros al mes, no, no. Este mes sacamos 6, ¿no? O sea, no podemos sacar más. Entonces, cuando la gente empieza también lo que dices de la presión, de, ¡guau! ¿Por qué no sacáis? Ya, ya, pues que tengo 6 títulos para todo el año. Es que no me cabe nada. Porque tengo que sacar Elfos, ahora empiezo 3 series nuevas, ¿no? Que son la West Fantasy, las de Oxymon, ¿no? Son 3 series nuevas que empiezan y que van a ese hueco, porque también intento que no haya muchas series parecidas cada mes. Porque al final, a quien le gusta la fantasía, Tiene igual tiene la cartera que tiene para ir consumiendo cada mes lo que pueda. claro, si yo le saco tres títulos y saco Los Maestros Inquisidores, West Fantasy y Elfos del mismo mes, son 3 series del mismo palo que igual solo se puede comprar una porque no tiene más pasta. Y tendrá que abandonar alguna de las otras. Igual O luego ya no. se va a quedar parada y ese parado en estocaje no es bueno. O sea, Sí, tener sí, sí. material parado nunca es bueno. Sí, sí. No, no, yo siempre soy del. Ahora hablaba con la chica de comercial que me decía, no, le he dejado el depósito, que es. El depósito es que no te lo pagan por avanzado. Tal libro, digo, y sí, sí. Dice, porque preferimos que esté en una librería, aunque no nos lo paguen por En avanzado, el en ese almacén, momento, sí, que eso en es. el almacén. Y ya está.
Al menos está un poco más cerca del comprador. Al Sí, sí, final sí, es el punto. exacto. Sí, porque últimamente nos fiamos mucho también de que en Internet la gente se entera de todo, pero es mentira. O sea, solo te enteras de los libros cuando vas a la librería. O sea, la mayoría de gente. O sea, yo cuando voy a una librería veo cosas, sobre todo de cómic americano, porque no es un cómic que siga mucho. En versión original, digamos, porque no, como no lo publico, pues tampoco estoy tan al tanto de las ediciones, pero cuando voy obviamente voy a Norma siempre por afinidad personal, ¿no? Por haber trabajado ahí y tener todavía colegas, y voy a la zona de americano y digo, hostia, esto ha salido aquí. Esto, y digo, claro, no me entero hasta que no, y mira que yo estoy al tanto de los anuncios en redes, de los programas de youtubers, de tal, ¿no? Estoy al tanto y muchas cosas no me doy cuenta que han salido hasta que no voy a la librería. Por eso para mí es tan importante, también vuelvo a, esto es cíclico, porque vamos volviendo a temas, el que el lector vaya a la librería y no solo compre online. Sí, Porque online solo ves lo que buscas. En la librería ves todo el catálogo que hay. Y es importante que las librerías tengan fondo de catálogo. Yo estoy seguro que yo ahora saco algún libro, yo qué sé, uno que se llamaba Cal, que es brutal, de Secher, me parece el dibujante, sí, de Valentín Secher, que es el que luego dibujó Metabarón y ahora sí. está haciendo algún volumen de Conan. Es buenísimo. Yo creo que lo saco ahora y vendo el doble de lo que vendió cuando salió la Es primera vez. complicado, ¿eh? Elegir el momento, el lugar. Bueno, al final muchas veces también es lo que te dejan cuando te dejan. En ese momento yo lo publiqué, eso fue al principio de Guillermo, y no me dejaban publicar series. Tenía que publicar, bueno, algunas Únicos. Sí, volúmenes o trilogías en un integral o lo que fuese. Porque no se fiaban de las editoriales españolas, porque al final como hay muchas editoriales que han quebrado, pues no se fiaban. Y tenías que publicar de esta forma con algunas editoriales francesas, con otras como Glénat, enseguida me dio los derechos de él. Y tenías que publicar de esa forma en ese momento, pero estoy seguro que ahora hay títulos que si los relanzásemos serían un exitazo, porque ya tenemos ese público. Y en ese momento no lo teníamos. Claro, también el público cuando empiezas al que tenemos ahora pues es totalmente distinto.